Dios le bendiga. Bienvenidos a la clase número 3 del módulo de Psicología de la Niñez y de la Adolescencia del Diplomado de Consejería Pastoral. En esta ocasión vamos a hacer una revisión del desarrollo físico y salud en la tercera infancia, así como el desarrollo cognitivo y el desarrollo psicosocial. Iniciamos entonces revisando el desarrollo físico y salud en la tercera infancia. La tercera infancia comprende los años intermedios entre los 6 y 11 años de edad aproximadamente, y también se le llaman los años escolares. La escuela es la experiencia central durante este periodo de desarrollo y es un punto central para el desarrollo físico, cognitivo y social. En este apartado vamos a revisar lo que es el desarrollo de los niños en este rango de edad en cuanto a la estatura, al peso, a la dentición, al desarrollo neurológico, a aspectos de nutrición y de sueño, al desarrollo motor y la importancia del juego físico en este desarrollo, a temas de salud en el niño. Estos son los elementos básicos que vamos a revisar en esta clase. Terminando de revisar este tema, entonces vamos a poder responder estas preguntas. ¿Cómo crecen y se desarrollan los cuerpos y cerebros de los niños en edad escolar? ¿Cuáles son las necesidades nutricionales y de sueño en la tercera infancia? ¿Qué adelantos en habilidades motoras ocurren de manera típica a esta edad y en qué tipo de juegos participan niños y niñas? Y también cuáles son las consideraciones principales de salud y seguridad durante la tercera infancia. En cuanto a los aspectos de estatura y de peso, durante la tercera infancia el crecimiento se desacelera de manera considerable. Aún así, aunque es posible que no sean evidentes los cambios en el día a día, se suman para crear una sorprendente diferencia entre los niños de 6 años de edad, que todavía son pequeños, y los de 11 años de edad, muchos de los cuales ya empiezan a parecerse a los adultos. Los niños crecen cerca de 5 a 7,5 centímetros por año en este rango de edad y su peso aumenta a casi el doble durante el mismo periodo. El crecimiento de niños y niñas es paralelo hasta la edad promedio de 9 años y entre dicha edad y los 11 años son las niñas las que experimentan un crecimiento rápido. Ellas se vuelven un poco más pesadas que los niños de la misma edad. Las niñas tienden a tener un desarrollo acelerado a partir de los 11 años de edad, que ya es el periodo donde está cercana la pubertad. En cuanto a la dentición, la mayoría de los dientes adultos brotan durante este periodo de la tercera infancia. Los dientes de leche empiezan a caerse alrededor de los 6 años de edad y son reemplazados por los dientes permanentes a una tasa de cerca de 4 dientes por año a lo largo de los próximos 5 años. Un elemento importante que vamos a enfatizar en este desarrollo físico es el desarrollo cerebral. Aunque el desarrollo es menos notorio o espectacular que durante la lactancia, suceden cambios importantes. Uno de estos cambios es la pérdida en densidad de la materia gris. Las pérdidas de densidad de materia gris significan o reflejan la maduración de las diversas regiones de la corteza cerebral, lo que permite un funcionamiento más eficiente. Los niños entre los 6 y 13 años de edad tienen un marcado crecimiento a nivel neurológico en las conexiones entre los lóbulos temporal y el lóbulo parietal, que son los que manejan las funciones sensoriales de los sentidos, las funciones del lenguaje y las funciones de comprensión espacial. También dentro de estos cambios cerebrales se ha visto cambios en el desarrollo de
una parte del cerebro que se llama el cuerpo calloso. El cuerpo calloso está entre el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho y sirve justamente como un puente y de comunicación entre los dos hemisferios y conduce a una transmisión más acelerada de información en ambos hemisferios. Cada uno de estos hemisferios cerebrales tiene funciones específicas y el cuerpo calloso le permite al niño en este rango de edad el poder desarrollar estas habilidades. Por ejemplo, el hemisferio derecho está encargado del movimiento de la mano izquierda. Ahí tenemos también las funciones del sentido musical, el sentido espacial, el sentido del arte, la intuición sensorial y también tenemos el componente neurológico de la imaginación y la creatividad. En el hemisferio derecho es el que tiene predominancia el movimiento lateral derecho de la mano. Está también el área del lenguaje, es el hemisferio que tiene dominancia en la lógica matemática, en la escritura, en el análisis y en el razonamiento. Y todos estos aspectos se ven desarrollados en justamente la etapa de los 6 y 13 años de edad, que es la etapa escolar. Otro aspecto a considerar en el desarrollo físico es el tema de la nutrición y los aspectos del sueño. Para sustentar ese crecimiento continuo del desarrollo cerebral, del esfuerzo constante que los niños tienen en esta etapa de desarrollo, necesitan comer y dormir el tiempo suficiente y hacerlo de la manera adecuada. En promedio, en cuanto a las necesidades nutricionales, los niños en edad escolar necesitan ingerir aproximadamente 2.400 calorías diarias. En el caso de los niños mayores es aún mayor esta proporción y es menos en el caso de los niños menores. Los nutricionistas recomiendan generalmente que a los niños se les pueda proporcionar una dieta variada que incluya cantidades abundantes de granos, de frutas, verduras, de niveles considerables de carbohidratos complejos, que estos se encuentran en los tubérculos como las papas, en las pastas, en el pan y en los cereales. En los patrones y los problemas de sueño que se presentan en este periodo de desarrollo, las necesidades del sueño en los niños disminuyen de 11 horas por día en los niños de 5 años de edad, un poco más de 10 horas a los niños que están en los 9 años y cerca de 9 horas por día en los niños que rondan por los 13 años de edad. En esta época aparecen problemas de sueño comunes como la resistencia a irse a la cama, insomnio y somnolencia. En parte esto sucede porque muchos niños a medida que crecen tienen permiso de determinar sus propios horarios para dormir y también porque en esta época actual de la era digital se está dando el problema de la alta exposición que tienen los niños a los dispositivos inteligentes y la luz LED de estos dispositivos provocan alteraciones neuronales. Por ejemplo, que el niño se exponga antes de ir a dormir a estar revisando una tablet, un celular, una computadora o la televisión, sucede que el movimiento, la luz y el sonido de los videos o de lo que el niño ve en estos componentes digitales altera o inhibe la secreción de la hormona del sueño, que es la melatonina, y eleva los índices de cortisol, que es la hormona del estrés, y por ende esto provoca alteraciones en el sueño. Y debemos de considerar que los problemas de sueño se correlacionan de manera significativa con los problemas psicológicos y conductuales. Por lo tanto, es necesario prestar atención a que el niño pueda tener un horario definido para irse a dormir y que duerma las horas que necesita para reparar las células cerebrales, para que pueda activarse la hormona del crecimiento y para que el niño pueda amanecer descansado y con energía y con motivación
para poder desempeñarse de manera adecuada en la escuela. En esta etapa, los niños empiezan a tener mejoras significativas en el desarrollo motor. Ya los niños y las niñas participan durante esta época en una amplia variedad de actividades motoras. Ellos ya han madurado en lo que es la ejecución del motor fino y del motor grueso. Las actividades en el recreo, por ejemplo, en la escuela, ayudan a los niños en este juego informal a desarrollar habilidades físicas y sociales. Los juegos, por ejemplo, en el caso de los niños, tienden a ser más físicos y en el caso de las niñas tienden a ser más verbales. En este juego durante el recreo, por ejemplo, como saltar la cuerda, jugar a perseguirse con la pelota, facilitan la agilidad y la competencia social. En el presente cuadro podemos ver con definición el desarrollo motor, tanto en los niños como en las niñas en la tercera infancia. A la edad de 6 años, las niñas son mejores en precisión de movimientos y los niños son mejores en actos de fuerza menos complejos. A esta edad es posible saltar y correr de manera alterna. También los niños pueden arrojar objetos con el adecuado viraje en cuanto a peso y medida. A los 7 años de edad se vuelve posible el equilibrio sobre un solo pie sin mirar y los niños pueden caminar sobre barras de equilibrio y los niños también pueden brincar y saltar con precisión en cuadros de tamaño pequeño. También a esta edad de 7 años pueden ejecutar un ejercicio de saltos abriendo y cerrando brazos y piernas de manera adecuada. A los 8 años los niños ejercen una presión de 5,4 gramos en agarre manual. El número de juegos en que participan ambos sexos es mayor a la edad de 8 años. También a esta edad pueden brincar rítmicamente en patrones de 2x2, 2x3 o 3x3. Las niñas pueden lanzar una pelota pequeña, 12 metros. Los niños a los 9 años pueden correr a una velocidad de 5 metros por segundo. Pueden lanzar una pelota a más de 21 metros. A los 10 años ya tienen la capacidad de juzgar e interceptar el camino de pequeñas pelotas lanzadas desde cierta distancia y las niñas pueden correr a una velocidad de 5,18 metros por segundo. Ya a los 11 años es posible realizar un salto de longitud sin impulso de 1,52 metros en el caso de los niños y de 1,37 metros en el caso de las niñas. Una vez que los niños dejan de lado el juego físico vigoroso y de los juegos informales del recreo, pueden aprender a jugar con reglas. Algunos pueden unirse a deportes organizados dirigidos por adultos en las escuelas. Además de mejorar las habilidades motoras, esta actividad física regular de los deportes organizados tiene beneficios inmediatos y a largo plazo para la salud. Por ejemplo, ayuda a los niños al control de peso, les ayuda también a la disminución de la presión arterial, mejora en la función cardiorrespiratoria e intensifica la autoestima y el bienestar general en los niños. Niños que son activos en deportes y en juego durante esta etapa de desarrollo se convierten en adultos activos. En esta etapa, en cuanto a la salud y a la seguridad de los niños, un factor importante es el desarrollo de las vacunas para las principales enfermedades infantiles y es un momento relativamente seguro de la vida porque los niños ya han cumplido con la mayoría de las vacunas. La tasa de mortalidad durante estos años es la menor en el ciclo vital total, producto del proceso de vacunación. En este punto también se considera el tema del sobrepeso en los niños, porque se está convirtiendo en un problema médico a nivel mundial. El sobrepeso u obesidad es el resultado de una tendencia heredada en algunos casos que se agrava por la falta de ejercicio y la alimentación incorrecta y aunado a eso está la inactividad
que los niños tienen ahora por estar justamente frente al televisor o entretenidos con los videojuegos, con las computadoras o los celulares. Entonces, la inactividad física es un factor principal en el notable aumento en sobrepeso que se evidencia actualmente en una buena cantidad de niños. Con frecuencia, los niños en sobrepeso sufren emocionalmente porque son expuestos a burlas, son expuestos a apodos, son expuestos a acoso escolar y ellos pueden compensar este sufrimiento emocional satisfaciendo antojos y esto empeora sus problemas físicos y sociales. Estos niños también tienen el riesgo de problemas de comportamiento, pueden padecer depresión y también tener baja autoestima. Por lo general, los niños con sobrepeso se pueden convertir en adultos obesos y esto los coloca en riesgo de padecer enfermedades de base a futuro como la hipertensión arterial, enfermedades cardíacas, problemas ortopédicos o diabetes. De hecho, el sobrepeso infantil puede ser un factor de predicción más poderoso para algunas enfermedades que el sobrepeso adulto. Por tal razón, es necesario establecer estrategias para ayudar a los niños y prevenir el exceso de peso. Es la manera más fácil, menos costosa y más efectiva para el tratamiento preventivo a futuro de enfermedades adultas. Hay estrategias que se pueden coordinar en el hogar para detener esta epidemia de sobrepeso que está en aumento por el sedentarismo. Y en este cuadro que ustedes tienen aquí en su pantalla, podemos ver algunos puntos que nos pueden ayudar a sugerir a los padres. Una de las cosas que se pueden hacer es asegurarse que se les ofrezca alimentos sanos a los niños y que pasen una buena cantidad de tiempo en actividades de juego al aire libre. También limitar las elecciones alimenticias en cuanto, por ejemplo, a comidas que se denominan comidas chatarras, comidas de restaurante, comidas de fuera de casa. También limitar el tiempo de la televisión y juegos de video a 2 horas por día, además de supervisar lo que los niños están viendo y promocionar o proporcionar en casa modelos de rol sanos, es decir, que toda la familia esté involucrada en comer sano, comer equilibradamente frutas, verduras, proteínas, carbohidratos de manera equilibrada. Continuando con este recorrido en el desarrollo de la tercera infancia, vamos entonces a revisar lo que es el desarrollo cognitivo en esta etapa importante de vida. En esta etapa, la escuela es una experiencia formativa y afecta cada aspecto del desarrollo. Por eso es importante la etapa escolar en los niños. De manera típica, los niños adquieren mayor confianza a medida que leen, piensan, hablan, juegan e imaginan en formas que estaban muy por encima de ellos solo unos cuantos años antes. Y al revisar este conocimiento en el tema del desarrollo cognitivo en los niños de la tercera infancia, vamos a ser capaces de responder las siguientes preguntas. ¿En qué difiere el pensamiento y razonamiento moral de los niños en edad escolar del de los niños más pequeños? ¿Qué adelantos en habilidades de procesamiento de información suceden durante la tercera infancia? ¿Con qué precisión se puede medir la inteligencia de los niños en edad escolar? ¿Y de qué manera se expanden las capacidades comunicativas durante la tercera infancia y qué factores influyen en el aprovechamiento escolar? En las clases anteriores, donde hemos visto el desarrollo cognitivo en
la primera y segunda infancia, hemos estado revisando el enfoque de Jean Piaget, que se encargó de hacer investigación y de estudiar a los niños durante este desarrollo vital de la infancia. Y en este momento que estamos viendo la tercera infancia, Piaget nos enseña que alrededor de los 7 años de edad, los niños ingresan en la etapa de las operaciones concretas, en la que pueden utilizar operaciones mentales para resolver problemas concretos o problemas tangibles. Ahora los niños pueden pensar de manera lógica porque pueden tomar en cuenta diversos aspectos de una misma situación. Sin embargo, su pensamiento aún se encuentra limitado a situaciones reales del aquí y del ahora. El comienzo de la educación primaria coincide con la llamada por los teóricos clásicos en psicología la edad de la razón y con la aparición de la inteligencia operativa, más específicamente con este subperiodo de las operaciones concretas. Finaliza la etapa con la aparición del pensamiento abstracto que abre las puertas a la forma de razonamiento adulto, y esto sucede en la etapa de la adolescencia. Revisemos algunos adelantos en capacidades cognitivas que se dan en la tercera infancia. Uno de estos es el razonamiento espacial, que es esa capacidad que desarrollan los niños para poder utilizar mapas o modelos para ayudarse a buscar un objeto oculto o poder dar instrucciones a alguien más para que lo encuentre, así también encontrar, por ejemplo, el camino de ida y regreso hacia un lugar, el poder calcular distancias y juzgar también cuánto tiempo le llevará de un sitio a otro. También sabe diferenciar el tema de la causa y efecto, desarrollan la habilidad de la categorización, que tiene que ver con que pueda ordenar objetos según sus categorías, como forma, color o ambos. Tiene también la capacidad de la seriación o inferencia transitiva, que tiene que ver, por ejemplo, en disponer un grupo de objetos en orden, por ejemplo, del más corto al más largo, o de ponerlos, por ejemplo, insertar un palito de tamaño intermedio en el lugar correcto. También ellos aprenden a desarrollar el tipo de razonamiento inductivo y razonamiento deductivo. Cuando hablamos de razonamiento inductivo, es este razonamiento lógico que parte de las observaciones particulares de los miembros de una clase para llegar a una conclusión general acerca de esa clase. Y el razonamiento deductivo es el razonamiento lógico que avanza de una premisa general acerca de una clase a una conclusión sobre un miembro o miembros particulares de la clase. También en este momento de vida se desarrolla la capacidad cognitiva de la conservación, que tiene que ver con el poder saber, por ejemplo, que si una bolita de plastilina se alarga en forma de salchicha, sigue conteniendo la misma cantidad de plastilina. Es un ejemplo para poder considerar este aspecto de la conservación. También el niño puede, en este desarrollo o adelanto de capacidades cognitivas, desarrolla lo que es el poder contar con la mente, que es la capacidad lógica numérica que es necesaria para el desarrollo de las matemáticas. En las influencias del desarrollo neurológico y la escolaridad, Piaget sostenía que el cambio del pensamiento ilógico y rígido de los niños menores al razonamiento lógico y flexible de los niños de mayor edad dependía tanto del desarrollo neurológico como de la experiencia en la adaptación al ambiente. También en esta etapa importante aparece lo que es el razonamiento moral. Para Piaget, él propuso que este razonamiento se desarrolle en 3 etapas y que los niños pasan de una etapa a la siguiente de manera gradual
a diversas edades. Para él, la primera etapa, que está alrededor de los 2 o 7 años de edad, correspondiente a la etapa preoperacional, se basa en la obediencia rígida a la autoridad. Debido a que los niños son egocéntricos, no pueden imaginar más de una forma de ver una cuestión moral. Creen que las reglas, por ejemplo, no se pueden doblar ni alterar, que la conducta es o correcta o incorrecta y que cualquier ofensa merece un castigo sin importar la intención. La segunda etapa es la que comprende los 7 y 11 años de edad, que Piaget le denominó las operaciones concretas y se caracteriza por algo que él denominó creciente flexibilidad. A medida que los niños interactúan con más personas y entran en contacto con un rango más diverso de puntos de vista, empiezan a descartar la idea de que existe una forma o una norma única y absoluta de lo correcto e incorrecto y comienzan a desarrollar su propio sentido de justicia basado en la imparcialidad o en el trato equivalente para todos. Y posteriormente, alrededor de los 11 o 12 años, cuando los niños adquieren la capacidad para el razonamiento formal, se presenta la tercera etapa del desarrollo moral, que es donde se da lugar al ideal de la equidad. A medida que los niños avanzan en su escolaridad, presentan un proceso continuo en su capacidad para regular y mantener funciones cognitivas importantes que se denominan funciones ejecutivas corticales, como la atención, como el procesar y retener información, planear y supervisar su propio comportamiento. Como dijimos, todos estos sucesos interconectados son esenciales para las funciones ejecutivas, que no es otra cosa que el control consciente de pensamientos, emociones y acciones para alcanzar metas y para poder solucionar problemas. A medida que los niños expanden sus conocimientos, se percatan más de los tipos de información que es importante que atiendan y que recuerden. Los niños en edad escolar también comprenden más acerca de la manera que funciona la memoria y este conocimiento entonces les permite planear y utilizar estrategias y técnicas deliberadas que les ayudan a recordar y por ende les ayudan a aprender. ¿Cómo se desarrollan las habilidades ejecutivas? El desarrollo gradual de la función ejecutiva va desde la lactancia hasta la adolescencia y va a la par del desarrollo del cerebro, en particular de lo que se llama la corteza prefrontal, que es la región cerebral que permite la planeación, el juicio y la toma de decisiones. El ambiente en el hogar es un contribuyente importante al desarrollo de las habilidades ejecutivas, que son las que vamos a mencionar a continuación. Una de ellas es la atención selectiva. Los niños en edad escolar pueden concentrarse durante periodos más largos de tiempo que los niños de menor edad y se pueden enfocar en la información que necesitan y desean, al mismo tiempo que pasan por alto la información irrelevante. En esta etapa también se empieza a ampliar la eficiencia de la memoria de trabajo, aumenta de manera notable en cuanto a velocidad de procesamiento como en la capacidad de almacenaje. También otra habilidad que se desarrolla dentro de estas funciones ejecutivas es la metamemoria, que es la comprensión de los procesos de memoria que tenemos entre los 5 y 7 años de edad. Por ejemplo, los lóbulos frontales del cerebro exhiben un desarrollo y una reorganización significativa y estos cambios que se dan en esta edad posibilitan una mejor metamemoria para la tercera infancia. También tenemos la mnemotécnica, que es esas técnicas que utilizamos para
o recursos que utilizamos para ayudar a la memoria. Las estrategias mnemotécnicas más comunes entre niños como en adultos es el uso de auxiliares externos de la memoria. Otras estrategias comunes son el ensayo, la organización, la elaboración. Y tenemos también el procesamiento de información que nos ayuda y contribuye al dominio de las tareas de conservación, ayuda en lo que es la memoria de trabajo y existe la posibilidad de que los adelantos en la memoria de trabajo permitan que los niños puedan resolver cada día problemas más complejos. Tenemos 4 estrategias de metamemoria comunes para el aprendizaje y el desarrollo de la memoria de trabajo. Uno de ellos son los auxiliares externos de la memoria, que son los indicadores externos a la persona. Los niños de 5 y 6 años de edad son capaces de hacerlo, pero es más probable que piensen en ello los niños de 8 años de edad. Por ejemplo, cuando un niño puede hacer una lista de lo que tiene que hacer el día de hoy, ese es un ejemplo de los auxiliares externos de memoria. También tenemos el repaso, que es la repetición consciente de una información. A los niños de 6 años de edad se les puede enseñar a hacerlo y los niños de 7 años de edad lo hacen de manera espontánea. La organización es otro elemento estratégico de la metamemoria y es agrupar por categorías. La mayoría de los niños no hace esto sino hasta los 10 años de edad, pero es posible enseñar a niños menores a hacerlo. También está la elaboración, que es asociar lo que se quiere recordar con algo más, como una frase, escena o historia, y es más probable que los niños mayores hagan esto de manera espontánea y que lo recuerden mejor si inventan su propia elaboración. Los niños menores lo recuerdan mejor si alguien más inventa la elaboración por ellos. La inteligencia de los niños en edad escolar se puede medir ya sea de manera individual o con pruebas grupales. La prueba individual que los psicólogos utilizan comúnmente es la escala Wechsler de inteligencia para niños que se llama WISC-3. Esta prueba es para niños entre los 6 y 16 años de edad y mide capacidades como la capacidad verbal, la capacidad ejecutiva y arroja puntuaciones separadas para cada una de ellas y esto permite poder darle un número al coeficiente intelectual de un niño. Hay influencias respecto a la inteligencia y de alguna forma esto nos hace entrar en controversia acerca de si las pruebas de coeficiente intelectual realmente miden la inteligencia y están relacionadas con estas influencias. Por ejemplo, el tema de los genes y desarrollo cerebral. Las investigaciones de imágenes cerebrales nos muestran una correlación moderada entre el tamaño del cerebro, la cantidad de materia gris y la inteligencia general, en especial entre el razonamiento y la capacidad de solución de problemas. También la influencia de la escolaridad sobre el coeficiente intelectual. Con la escuela parece aumentar la inteligencia medida por las pruebas. Los niños, por ejemplo, cuya entrada a la escuela se demora de manera significativa, eh, al medirse su inteligencia con estas escalas, se ve una pérdida de puntos en su coeficiente intelectual. También las influencias de raza o origen étnico. Las puntuaciones promedio de coeficiente intelectual varían entre razas o grupos étnicos y esto nos hace pensar que las pruebas estandarizadas para medir la inteligencia son injustas para algunas minorías. Y también el tema de la influencia de la cultura sobre el coeficiente intelectual. Algunos críticos de las pruebas de coeficiente intelectual atribuyen las diferencias étnicas en
CI al sesgo cultural, es decir, a la tendencia de pruebas de inteligencia a incluir reactivos que demandan conocimientos o habilidades más familiares o significativas para algunos grupos culturales que para otros. Por tanto, hay un debate entre si las pruebas de inteligencia estandarizadas que se utilizan en la actualidad son justas para el total de la población, si pueden medir de manera objetiva el coeficiente intelectual independientemente de estos factores influyentes que acabamos de mencionar. Una crítica muy importante de las pruebas de coeficiente intelectual es que se centran casi de manera exclusiva en las capacidades que se utilizan en la escuela. No abarcan otros aspectos importantes de la conducta inteligente, como por ejemplo el sentido común, habilidades sociales, el discernimiento creativo y el conocimiento de uno mismo. Sin embargo, estas capacidades en las que sobresalen algunos niños con habilidades académicas modestas o promedio pueden tener la misma importancia o más en la vida posterior e incluso pueden considerarse formas separadas de inteligencia. De hecho, en la actualidad, en aspectos de currículum y en el área de los recursos humanos, se pide este tipo de habilidades que tienen que ver con rangos amplios de inteligencia. Y a esto se le llama generalmente habilidades blandas. Hay dos principales proponentes del enfoque de las inteligencias múltiples o de otras inteligencias y nosotros vamos a ver las 8 inteligencias de Gardner. Él considera que hay 8 líneas intelectuales, como por ejemplo la inteligencia lingüística, que es usar y entender palabras y significados, y las personas que desarrollan este tipo de inteligencia son expertas en los campos de escritura, de edición y traducción. Está la inteligencia lógico-matemática, que es la habilidad de manipular números y problemas lógicos, y son las personas que están involucradas en los campos de la ciencia, la administración y la medicina. Está la inteligencia espacial, que es la capacidad de encontrar el propio camino dentro de un ambiente y de juzgar las relaciones que existen entre objetos en el espacio, y las personas que tienen este tipo de inteligencia generalmente se dedican a la arquitectura, la carpintería, la planeación urbana. Tenemos la inteligencia musical, que es la capacidad para percibir y crear patrones de tono y ritmo, y esta está desarrollada en aquellos que se dedican a lo que es la composición musical y a la dirección musical. La inteligencia corporal sinestésica, que es esa capacidad de moverse con precisión, y son las personas que tienen facilidad para la danza, el atletismo y la cirugía. También la inteligencia interpersonal, que es entender y comunicarse con otros, y las personas que tienen desarrollada esta inteligencia se ubican en los campos de la enseñanza, de la política y de la actuación, y la inteligencia intrapersonal, que es esa capacidad para comprenderse a sí mismo, y son las personas que están en aspectos de orientación, psiquiatría, psicología, liderazgo espiritual, y la inteligencia naturalista, que es la capacidad de distinguir especies y sus características, y son las personas que tienen facilidad para las situaciones como la caza, la pesca, la agricultura, la jardinería y cocinar, entre otros. A medida que el vocabulario aumenta durante los años escolares, los niños utilizan verbos cada vez más precisos. Aprenden que una palabra puede tener más de un significado y a partir del contexto pueden dilucidar qué significado es el correcto. Las capacidades del lenguaje siguen aumentando durante este periodo y los niños son más capaces de comprender e interpretar la comunicación oral y escrita, y también
tienen mejores habilidades de darse a entender. En esta etapa de la tercera infancia, en cuanto al desarrollo cognitivo, el lenguaje mejora en aspectos de vocabulario, gramática y sintaxis. Ya el niño usa verbos más precisos para describir una acción, selecciona palabras correctas y tiene un vocabulario más extenso. También tiene la habilidad de organizar palabras y frases en estructuras más elaboradas. Otra habilidad desarrollada es la comprensión, que es la identificación automática de palabras, más la memoria de trabajo y más concentración en el significado. Y la metacognición, que es la conciencia de los procesos mentales propios. Todo esto dentro del ámbito del lenguaje y de el poder aprender las letras, o sea, el inicio del desarrollo escolar. Y cuando hablamos de alfabetismo, estamos hablando de la inclusión del niño en la escuela para el aprendizaje de la lectoescritura. Y en cuanto a la lectura, los niños pueden identificar, por ejemplo, una palabra impresa de dos formas contrastantes. Una de ellas se denomina decodificación, que es cuando el niño vocaliza los sonidos de la palabra, traduciéndola de escritura a habla antes de recuperarla de la memoria a largo plazo. El segundo método es la recuperación de ruta visual. El niño sencillamente ve la palabra y entonces la recupera. El enfoque tradicional que enfatiza la decodificación se denomina enfoque fonético o de énfasis en el código. Y el enfoque del lenguaje integral más reciente enfatiza la recuperación visual y el uso de claves contextuales. En este aspecto también consideramos la metacognición, que es la conciencia de los propios procesos de pensamiento, y esto le ayuda al niño a monitorear su comprensión de lo que lee y le permite desarrollar estrategias para aclarar cualquier problema. La escuela es una importante experiencia formativa. Las experiencias escolares iniciales son críticas para crear el marco del éxito o fracaso futuro en la escuela y en la vida adulta. Por tal razón, es necesario ver las influencias que hay en el logro escolar, porque además de las características propias de los niños, cada nivel del contexto de sus vidas influye en lo bien que se desempeñan en la escuela, y es desde la familia inmediata a lo que sucede en el salón de clase, a los mensajes que los niños reciben de sus pares y de la cultura en pleno. Vamos a ver este tipo de influencias como lo que es las creencias de autoeficacia. Los estudiantes que exhiben una autoeficacia elevada son los que creen que pueden dominar el trabajo escolar y regular su propio aprendizaje. Estos estudiantes tienen mayores probabilidades de triunfar que los alumnos que no creen en sus propias capacidades. También en cuanto a género, vemos una tendencia en que las niñas son más exitosas en la escuela que los varones. Es menos probable que las niñas repitan año, tienen menos problemas en la escuela y tienen un mejor desempeño que los varones en evaluaciones nacionales de lectoescritura. Las prácticas de crianza infantil también es otra influencia en el logro escolar. Los padres de niños con buen aprovechamiento crean un ambiente propicio para el aprendizaje. Proporcionan un sitio para que estudien y guarden sus libros y materiales, por ejemplo, establecen horarios para comida, sueño y tareas, supervisan la cantidad de tiempo en que sus hijos ven televisión y lo que hacen después de clase y muestran un interés en la vida de sus hijos, hablando con ellos acerca de la escuela y participando en las actividades escolares. También el nivel socioeconómico puede ser un factor poderoso en el aprovechamiento escolar, no en sí mismo, sino por su influencia en factores tales como el ambiente familiar, elección de vecindario y prácticas de crianza infantil.
Por ejemplo, los hijos de padres pobres tienen mayores probabilidades de experimentar un ambiente negativo tanto en casa como en la escuela y tener sucesos estresantes en hogares inestables y caóticos. La aceptación de los pares es otro elemento influyente en el logro escolar porque los niños queridos y aceptados por sus pares tienden a desempeñarse mejor en la escuela. El tamaño del grupo también es otro elemento. Los grupos más pequeños tienen mayor porcentaje de mejor aprendizaje y de mayor éxito en el desempeño escolar. Y el sistema educativo también es otro interviniente o influyente en el logro escolar dentro de lo que es el ambiente escolar, el desarrollo educativo actual y el uso de computadoras e internet. Por ejemplo, en el ambiente escolar los niños aprenden mejor y los maestros enseñan mejor en un ambiente escolar cómodo y sano. En cuanto a los desarrollos educativos actuales, el poder actualizarse y el poder ayudar a los alumnos a tener métodos educativos que promuevan el desarrollo del intelecto y el mejor aprendizaje va a favorecer a que el niño pueda tener un mejor logro escolar y también el uso del internet, de las computadoras, es otro aspecto que le ayuda a los niños a tener también mayor información, mayor conocimiento y mejores capacidades de aprendizaje. Tenemos que considerar que también en esta etapa de la tercera infancia podemos encontrarnos niños con problemas de aprendizaje y algunos de los elementos o situaciones que pueden estar involucrados en este problema de aprendizaje puede ser, por ejemplo, el retraso mental, que no es otra cosa que el funcionamiento cognitivo significativamente por debajo de lo normal. Se indica mediante un coeficiente intelectual de 70% o de menos, junto con una deficiencia en conductas adaptativas adecuadas para la edad del niño, como por ejemplo la comunicación, las habilidades sociales y el cuidado propio. También otro elemento que puede aparecer como incapacidad para el aprendizaje es la dislexia, que es el trastorno del desarrollo en el que el rendimiento en lectura es sustancialmente inferior al pronosticado con base en el coeficiente intelectual o con la edad. Tenemos también las incapacidades para el aprendizaje, que estos trastornos interfieren en aspectos específicos del aprovechamiento escolar, como la comprensión auditiva, el habla, la lectura, la escritura, las matemáticas, y esto ocasiona un desempeño sustancialmente inferior a lo que se esperaría, dada la edad, la inteligencia y el nivel de escolaridad del niño. También aparece lo que es el déficit de atención y el comportamiento perturbador. En este caso, el trastorno por déficit de atención con hiperactividad es un síndrome caracterizado por falta persistente de atención y distracción. También hay impulsividad, poca tolerancia a la frustración e hiperactividad inapropiada. En el caso de los niños con discapacidades, muchos de estos alumnos, si las escuelas tienen programas de inclusión, se pueden beneficiar con ello porque se les integra con niños no discapacitados durante la clase o parte de ella y esto les ayuda a compensar esas capacidades o esas discapacidades y también cuando la escuela tiene programas individualizados puede ayudar a que el niño pueda compensar estos problemas de aprendizaje. En cuanto a la genialidad o los niños superdotados, el criterio tradicional para determinar la presencia de actitudes sobresalientes es una elevada inteligencia general determinada por una puntuación de coeficiente intelectual de 130 puntos o más.
Suelen estos niños madurar en ambientes familiares que son enriquecidos con mucha estimulación intelectual o con estimulación artística. Hay elementos importantes que se deben de considerar en cuanto a estas actitudes sobresalientes que manifiestan los niños genios o los niños superdotados. Una de esas es la creatividad. Son capaces de considerar situaciones de forma distinta. También hay diferencias en su pensamiento, en el pensamiento convergente, que es el pensamiento dirigido a buscar una respuesta única y correcta a un problema, y el pensamiento divergente, que es la variedad de nuevas posibilidades. Y los niños superdotados tienen habilidades muy desarrolladas en estos aspectos. Y el tercer componente que vamos a revisar en esta clase es el desarrollo psicosocial en la tercera infancia, donde vamos a ver aspectos como el yo en desarrollo, el niño dentro de lo que es la familia, el niño con su grupo de pares y el tema de la salud mental. Al terminar de revisar el contenido de este componente, vamos a ser capaces de responder estas preguntas. ¿Cómo cambian el autoconcepto y la autoestima en la tercera infancia? ¿Y cómo demuestran los niños en edad escolar su crecimiento emocional? ¿Cuáles son los efectos de la atmósfera y estructura familiar? ¿Y qué papel representan los hermanos en el desarrollo de los niños? ¿De qué manera cambian las relaciones con pares en la tercera infancia? ¿Y qué factores influyen en la popularidad y en la conducta agresiva? ¿Cuáles son los problemas comunes de salud mental en la infancia y cómo responden los niños a las tensiones de la vida moderna? El desarrollo psicosocial en esta etapa es un proceso esencial en la formación del niño, ya que a partir de aquí se generan valores importantes en esa estructura ética y moral, como el respeto, la tolerancia, la amistad, el amor, el compañerismo. Es por eso que el ambiente en el que se desenvuelve el niño se espera que sea el ideal. El vínculo familiar es importante porque tiene la responsabilidad de cuidar todos los espacios en donde interactúa el niño y que estos espacios sean lo más favorecedores posibles para un buen desarrollo psicosocial. El crecimiento cognitivo que ocurre durante la tercera infancia le permite a los niños desarrollar conceptos más complejos acerca de sí mismos y que puedan crecer en cuanto a comprensión y control emocional. Alrededor de los 7 u 8 años es que los niños alcanzan la tercera etapa del desarrollo del autoconcepto. En esta época, los juicios acerca del yo se vuelven más conscientes, realistas, equilibrados y generales a medida que los niños forman sistemas representacionales, que en la terminología de Jean Piaget, esta tercera etapa en el desarrollo de la autodefinición se caracteriza por la amplitud, el equilibrio y la integración y la evaluación de diversos aspectos del yo. En este autoconcepto amplio e inclusivo, el niño va conociéndose aún más y va forjando un concepto personal de sus habilidades, de sus actitudes, de sus sentimientos, de sus emociones, de su manera de pensar, que es lo que conforma su autoconcepto. Dentro de este desarrollo del yo tenemos la autoestima. Uno de los principales determinantes de la autoestima, según el teórico Erik Erikson, es la perspectiva de los niños acerca de su capacidad para el trabajo productivo. El tema central de la tercera infancia, según Erikson, en cuanto al desarrollo evolutivo, es desarrollar la tarea industria versus inferioridad. Los niños necesitan aprender habilidades que son valoradas en su sociedad para poder vencer el complejo de inferioridad
y lograr desarrollar la virtud de ser laboriosos. Entonces, cuando hablamos de autoestima, es la imagen y el valor que se da el niño a sí mismo. Es una dimensión afectiva y se construye a través de la comparación de la percepción de sí mismo, tiene que ver el autoconcepto, el yo ideal, y juzga en qué medida es capaz de alcanzar los estándares y las expectativas sociales. Esta autoestima se basa en la significación, que es el grado en que el niño siente que es amado y aceptado por aquellos que son importantes en su entorno. La competencia es la capacidad para desempeñar tareas que él considera que son importantes. La virtud, que es la consecución de los niveles morales y éticos que ha ido aprendiendo a lo largo de su desarrollo de vida. Y el poder, que es el grado en que el niño puede influir, el grado en que el niño puede influir en su vida y en la de los demás. A medida que los niños crecen, están más conscientes de sus sentimientos y de los sentimientos de las otras personas. También ellos pueden regular mejor sus emociones y pueden responder a la angustia emocional de los demás. A esto le vamos a llamar crecimiento emocional. Para los 7 u 8 años de edad es típico que los niños adquieran conciencia de sentimientos como la vergüenza y el orgullo y tienen una idea más clara de la diferencia entre lo que es culpa y lo que es vergüenza. Y estas emociones afectan sus opiniones sobre sí mismos. Los niños también pueden a esta edad comprender sus emociones conflictivas. Para esta época o etapa de desarrollo, los niños tienen conciencia de las reglas culturales que regulan la expresión emocional y también aprenden a adaptarse al comportamiento de los otros poniéndose en concordancia con ellos. Logran establecer en este crecimiento emocional la empatía. Ya para esta etapa de vida, en este crecimiento emocional, desarrollan la autorregulación emocional, que implica un control esforzado y voluntario de las emociones, la atención y el comportamiento. Los niños que tienen poco control esforzado son aquellos que muestran enojo o frustración de manera visible cuando se les interrumpe o se les impide que haga algo que quieren hacer. Los niños con elevado control esforzado y voluntario pueden reprimir el impulso a demostrar emociones negativas en momentos inapropiados. Es posible que el control esforzado tenga una base temperamental, pero en general aumenta con la edad. El bajo control esforzado puede pronosticar más adelante problemas conductuales. Dentro de este desarrollo psicosocial de la tercera infancia está el desarrollo de la conducta prosocial. En general, los niños en edad escolar adquieren más empatía y están más inclinados a esta conducta prosocial. Los niños prosociales suelen actuar de manera apropiada en situaciones sociales, están relativamente libres de emoción negativa y afrontan los problemas en forma constructiva. Los padres que reconocen los sentimientos de angustia de sus hijos y que les ayudan a lidiar con su angustia pueden fomentar en ellos la empatía, el desarrollo prosocial y las habilidades sociales. Cuando los padres responden con desaprobación o con castigos, las emociones como el enojo y el temor se pueden volver más intensas y quizás esto obstaculice la adaptación emocional o el niño puede volverse receloso y ansioso acerca de los sentimientos negativos que experimenta y así esto puede limitar o puede afectar el desarrollo de una conducta prosocial. Los niños cuando entran a la edad escolar pasan menos tiempo con sus padres y están menos cercanos a ellos que antes. Sin embargo, las relaciones con los padres continúan siendo importantes. La cultura influye en las relaciones y en los roles familiares. El ambiente familiar tiene dos componentes principales que vamos a considerar en este desarrollo psicosocial, que es la estructura y la atmósfera familiar. La atmósfera familiar incluye tanto el tono emocional,
en la familia y el bienestar económico. Por ejemplo, el desarrollo de la corregulación puede afectar la manera en que una familia maneja el conflicto y la disciplina. En cuanto a la estructura familiar, muchos niños actualmente crecen en estructuras familiares no tradicionales. Y de acuerdo a los estudios del desarrollo psicosocial, los niños tienden a tener mejores resultados en familias tradicionales con dos padres que en las familias divorciadas o en las familias monoparentales o en las familias combinadas. Sin embargo, la estructura de la familia es menos importante que sus efectos sobre la atmósfera familiar. Una de las situaciones que debemos de considerar es la cantidad de conflicto en un matrimonio y la probabilidad de que continúe después del divorcio, porque esto puede influir en si los niños pueden estar mejor si sus padres permanecen juntos. Los niños que viven con uno de sus padres tienen un riesgo mayor de problemas conductuales y académicos, en parte debido al nivel socioeconómico y muchas veces también a que los padres no logran separar el rol parental con la finalización del rol conyugal en el caso de separación o divorcio. El niño en el grupo de pares. El grupo de pares se vuelve más importante en la tercera infancia. En general, los grupos de pares se conforman por niños que son similares en edad, sexo, origen étnico, nivel socioeconómico y que viven cerca y van juntos a la escuela. El grupo de pares es importante en esta etapa de la tercera infancia porque ayuda a los niños a desarrollar habilidades sociales, les permite poner a prueba y adoptar valores independientes de los padres, les da una sensación de pertenencia y les ayuda a desarrollar también su autoconcepto. En estos grupos de pares se desarrolla también la popularidad, que influye en la autoestima y en la futura adaptación. Los niños populares tienden a tener buenas capacidades cognitivas y a poder desarrollar buenas habilidades sociales. La intimidad y estabilidad de las amistades aumenta durante la tercera infancia. Los niños tienen más amigos, en tanto que las niñas tienen amigas más cercanas. Es posible que los niños pasen gran parte de su tiempo libre en grupos, pero solo como individuos pueden formar amistades. Y aquí es donde se genera la popularidad, que es la opinión del grupo de pares acerca de un niño, pero la amistad es una ruta de dos vías. Los niños buscan amigos que se parezcan a ellos, como dijimos, en cuanto a edad, sexo, origen étnico e intereses, y las amistades más firmes implican un compromiso igual y reciprocidad mutua. Durante la tercera infancia también hay un aspecto en que los niños con sus amigos aprenden a comunicarse, a cooperar, se ayudan entre sí. El concepto de los niños acerca de la amistad y la manera en que actúan con sus amigos cambia, lo cual refleja su crecimiento cognitivo y su crecimiento emocional. Otro asunto que consideramos en cuanto al niño y su grupo de pares es que durante la tercera infancia la agresión disminuye y cambia de forma durante estos primeros años escolares. Después de los 6 o 7 años, la mayoría de los niños se vuelven menos agresivos a medida que son menos egocéntricos, más empáticos, más cooperativos y más capaces de comunicarse. Ahora pueden colocarse en los zapatos del otro, pueden comprender los motivos de otras personas y pueden encontrar maneras positivas de afirmar su punto de vista. En este periodo, la agresión instrumental, que es la agresión dirigida a lograr un objetivo, es distintiva del periodo preescolar y se vuelve menos común. Sin embargo, a medida que la agresión general declina, aumenta la agresión hostil, que son las acciones cuya intención es causar daño a otra persona. Los niños sumamente agresivos se convierten en niños impopulares
pero quizás esto cambia a medida que los niños entran a la adolescencia. La agresividad que es promovida por la exposición a la violencia televisiva puede extenderse a la vida adulta, y la agresividad inducida por los medios de comunicación se puede disminuir por medio del uso limitado de la televisión y de la vigilancia y de la guía de los padres sobre los programas que los niños ven. La tercera infancia es uno de los momentos precisos donde ocurre lo que es la intimidación escolar, o sea, la agresión se convierte en intimidación escolar cuando se dirige de manera deliberada y persistente contra un blanco en particular, una víctima que típicamente es débil, vulnerable e indefensa. Y esta intimidación puede ser física, puede ser verbal o puede ser psicológica. Estos patrones es posible que se establezcan en el jardín de niños. La mayoría de los intimidadores generalmente son varones que tienden a ser víctima a otros niños varones. Las niñas tienen propensión a intimidar a otras niñas. Y cuando hablamos de salud mental, en la tercera infancia tenemos que hacernos esta pregunta: ¿cuáles son algunos problemas comunes de salud mental en la infancia y cómo responden los niños a las tensiones de la vida moderna? El término salud mental quizás sea erróneo porque por lo general nos referimos a salud emocional. Aunque la mayoría de los niños tienen una adaptación bastante adecuada según las estimaciones recientes, al menos 1 de cada 10 niños y adolescentes ha sido diagnosticado con una enfermedad mental que es suficientemente grave para producir cierto deterioro. El diagnóstico de los trastornos mentales en niños es importante porque pueden conducir a trastornos psiquiátricos en la adultez. En la actualidad, la alta exposición a los dispositivos electrónicos está causando problemas de salud mental, como por ejemplo la gratificación inmediata, el poco control de impulsos, la irritabilidad, el poco control de la ira, la depresión y la ansiedad. Vamos a revisar algunos de los problemas de salud mental que pueden ocurrir en esta etapa de la tercera infancia, o sea, los trastornos de comportamiento perturbador. Los berrinches y el comportamiento desafiante, argumentativo, hostil o deliberadamente molesto, que son comunes entre los niños de 4 y 5 años, tienden a desaparecer para la tercera infancia. Pero cuando este patrón conductual persiste hasta los 8 años de edad y generalmente en los varones, entonces es probable que pueda existir un diagnóstico de trastorno negativista desafiante o de trastorno de conducta. ¿Qué es el trastorno negativista desafiante? Es un patrón de desafío, desobediencia y hostilidad hacia las figuras adultas de autoridad con una duración de cuando menos 6 meses y sobrepasa los límites del comportamiento normal de la infancia. Los trastornos de conducta son patrones persistentes y repetitivos de comportamiento agresivo y antisocial que violan las normas sociales o los derechos ajenos y también persisten cuando menos 6 meses. ¿Qué determina que un niño con tendencias antisociales se convierta en una persona grave y crónicamente antisocial? Puede deberse a varios factores o indicadores. Por ejemplo, a déficits neurológicos, como por ejemplo mecanismos débiles de regulación del estrés. Tiene pocas o disminuidas las capacidades de afrontamiento al estrés, y esto lo hace vulnerable a la frustración y la impotencia. Influencias genéticas también pueden ser factores determinantes, y los ambientes adversos en el entorno familiar, como por ejemplo la crianza hostil o los conflictos familiares continuos.
Otro aspecto que interfiere en la salud mental de los niños de la tercera infancia son las fobias y otros trastornos de ansiedad que se han incrementado a lo largo de este tiempo, producto de el desarrollo tecnológico poco controlado en los hogares. Cuando hablamos de fobia escolar, estamos hablando del temor poco realista, por ejemplo, de ir a la escuela, y puede ser una forma de trastorno por ansiedad de separación o de fobia social. Este trastorno por ansiedad de separación es un padecimiento que implica una ansiedad excesiva y prolongada relativa a la separación del hogar o de personas a las que el niño está apegado. También está la fobia social, que es el temor, evitación, que se presentan en forma extrema ante situaciones sociales, como hablar en frente a la clase, y con frecuencia estas fobias se activan por experiencias traumáticas. También está el trastorno de ansiedad generalizada, que es una ansiedad, temor que no se centra en ningún aspecto específico, y el trastorno de ansiedad generalizada, que es provocada por pensamientos, imágenes o impulsos repetitivos o agobiantes que a menudo conducen a comportamientos o rituales compulsivos. Esto es, corrijo, el trastorno obsesivo compulsivo. Un trastorno del estado de ánimo que está afectando a un buen porcentaje de niños en la actualidad es la depresión y se caracteriza por síntomas como la sensación prolongada de falta de amigos, la incapacidad para divertirse o concentrarse, fatiga, actividad o apatía extremas, sentimientos de falta de valía, cambios en el peso corporal, dolencias físicas y pensamientos de muerte o suicidio. Las causas específicas de la depresión en la niñez son desconocidas, pero los niños depresivos tienden a provenir de familias con altos niveles de depresión, ansiedad, abuso de sustancias o comportamiento antisocial en los padres, y en sociedades con altos niveles de inseguridad, los niños son propensos a tener trastornos del estado de ánimo, como este caso de la depresión. Ante los problemas de salud mental que puedan presentar los niños en la tercera infancia, hay técnicas de tratamiento con personas especializadas en la psicología y la psiquiatría. Y está la psicoterapia individual, está también la terapia familiar, donde se interviene todo el núcleo familiar, la terapia conductual, que tiene que ver con el cambio de conductas y de hábitos, las terapias artísticas, que es donde se promueve lo artístico para que el niño pueda exponer sus emociones y sentimientos a través del arte, la terapia de juego, la terapia farmacológica, que es cuando al niño se le suministra fármacos para poder regular lo que es su sistema endocrino y su sistema de neurotransmisores cerebrales que pueden estar afectando su estado de ánimo o que pueden estar interviniendo en algún problema de salud mental. También los aspectos de estrés, los sucesos estresantes tienden a ser parte de la vida y también los niños pueden padecer estrés y la mayoría de los niños aprende a afrontarlos. Sin embargo, el estrés que se vuelve abrumador y continuo, producto de la negligencia, del estilo de crianza negligente o del estilo de crianza autoritativo o de abusos y maltratos, puede conducir a problemas psicológicos. Los estrés también, las situaciones del ambiente, crisis circunstanciales como la guerra, el abuso infantil, pueden tener efectos a largo plazo sobre el bienestar físico y psicológico de los niños y aún así algunos niños muestran una notable resiliencia para superar estas duras experiencias. Cuando hablamos de resiliencia es esa capacidad de sobreponerse a las adversidades y sacar fortaleza de ellas. Las reacciones de los niños ante el trauma en relación con la edad. Tenemos que los niños de 5 años pueden tener temor a la separación del padre o la madre, lloran, se inmovilizan, tienen expresiones faciales de temor, se aferran excesivamente, tienen comportamientos regresivos,
De 6 a 11 años hay un retraimiento extremo, comportamiento perturbador, no les cuesta prestar atención, somatizan y tienen dolor de estómago u otros síntomas sin fundamento físico, disminución del desempeño escolar, depresión, ansiedad, culpa, irritabilidad, comportamiento regresivo. Y de los 12 a los 17 años tienen recuerdos alucinatorios, pesadillas, insensibilidad emocional, confusión, evasión de recordatorios del suceso traumático, fantasías de venganza, retraimiento, pueden involucrarse en el abuso de sustancias, en problemas de conducta antisocial, dolencias físicas, deserción de la escuela, perturbación del sueño, depresión e ideación suicida. Uno de los elementos importantes a desarrollar en la salud mental del niño en la tercera infancia es el fomento de la resiliencia. Niños que superan las circunstancias adversas funcionan bien a pesar de desafíos o amenazas y se recuperan rápidamente de los sucesos traumáticos. Estos niños no poseen cualidades extraordinarias, simplemente se las arreglan a pesar de las circunstancias adversas para afianzarse a los sistemas y recursos básicos que promueven el desarrollo normal positivo en los niños normales. Los dos factores de protección más importantes que ayudan a los niños y adolescentes a poder superar el estrés y que contribuyen a la resiliencia es tener una buena estructura en las relaciones familiares y un buen funcionamiento cognitivo, que el niño pueda tener un buen funcionamiento en sus funciones cognitivas superiores, que el niño pueda tener capacidad de resolución de problemas y que estas capacidades se desarrollan en un buen ambiente familiar. Las características de los niños resilientes a nivel individual son niños con un buen funcionamiento intelectual, tienen una disposición sociable, amigable, son autoeficaces, talentosos y son niños que tienen fe. A nivel familiar, hay una relación estrecha con una figura paterna amorosa, hay una crianza infantil con calidez, con estructura, con expectativas elevadas, hay ventajas socioeconómicas en algunos casos y hay conexiones con redes de apoyo en la familia extensa. Y en el contexto extrafamiliar, estos niños tienen vínculos con adultos prosociales fuera de la familia, ya sea en la escuela o en la iglesia, conexiones con organizaciones prosociales y asisten a escuelas efectivas. Y otros factores de protección que con frecuencia aparecen en los niños con características resilientes es el temperamento o la personalidad que ha desarrollado el niño. Los niños resilientes son adaptables, amistosos, bien queridos, son independientes y sensibles hacia los demás. Son competentes, tienen elevada autoestima, tienden a ser creativos, ingeniosos, independientes, agradables y cuando están bajo estrés pueden regular sus emociones cambiando la atención hacia otra cuestión o situación. También estos niños tienen experiencias de compensación, o sea, un ambiente de apoyo en la escuela o las experiencias exitosas en los estudios, deporte, música o con otros niños y adultos, y esto les ayuda a compensar un ambiente destructivo en el hogar. O son niños que tienen un riesgo reducido. O sea, los niños que han estado expuestos a solo uno de varios factores de riesgo de trastorno psiquiátrico que los hemos estado viendo en el desarrollo de este componente de salud mental, generalmente son más capaces de superar el estrés que los niños que han estado expuestos a más de un factor de riesgo. Todo esto no quiere decir que los sucesos malos en la vida de un niño no importen. En general, los niños con antecedentes desfavorables tienen más problemas de adaptación que los niños que provienen de un entorno más adecuado. Incluso algunos niños que en apariencia son resilientes pueden sufrir angustia interna que quizás tenga consecuencias a largo plazo. Aún así, lo que es alentador de lo que hemos estado revisando es que las experiencias negativas en la infancia no necesariamente determinan el resultado de la vida de una persona y que muchos niños tienen la fortaleza para superar las circunstancias
más difíciles. Con esto terminamos con esta clase, esperando que sea de provecho lo que hemos socializado hasta hoy y deseo que el Señor les bendiga.